Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaure a tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida. Editorial Pan de Vida. Adquiere la saga del desierto, del pastor Natán de los Reyes, que contiene 3 ejemplares, donde descubrirás principios bíblicos para una transformación en vida. En el proceso de transformación, Dios nos ayudará a cambiar nuestra manera de pensar, que por muchos años ha afectado nuestra manera de vivir. El reino de Dios y su justicia. Debemos dejar que el Espíritu Santo forme a Cristo en nosotros y morir al viejo hombre. El sacerdocio del creyente. El Señor busca a hombres y mujeres dispuestos a pasar tiempo con Él en la montaña para mostrarnos nuevas cosas. Adquiere la saga del desierto en formato físico o digital por Amazon. Además, búscanos en Facebook como Libros Cristianos, Editorial Pan de Vida. La saga del desierto. No hay comparación entre las cosas que nos puedes ofrecer. Atado estaba yo, pero al darme tu visión me liberé. Nos demuestras tu amor, permitirnos vivir otro día más. Y quiero solo orar, agradeciéndote la vida que me das. En ti siempre puedo ver una oportunidad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Es tu gran fidelidad, es tu amor y tu bondad. Tu misericordia es para siempre, para siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Pan de Vida. Espero que la palabra que vamos a compartir el día de hoy pueda bendecirte, pueda edificarte y pueda ser una luz en tu camino. Ese es el propósito de estos programas, poder provocar un despertar espiritual que te conduzca a una vida de fe, que te acerque cada vez más a Dios. Y precisamente continuando con la temática de la fe, en Hebreos 11 vemos una serie de personajes que desarrollaron vidas increíbles, vidas de fe, vidas que agradaron a Dios, como dice la palabra. Hoy quiero hablarte de un hombre llamado Enoc. Hebreos capítulo 11, versículo 5,
Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mira, un solo versículo nos habla de este hombre llamado Enoc. Dice la Escritura que no vio muerte, sino que fue llevado así en vida al cielo. Así lo dice la palabra, así lo creemos. Y dice la Escritura que antes de ser traspuesto dio testimonio de haber agradado a Dios. Es todo lo que dice este versículo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que este hombre agradó a Dios? ¿O qué hizo para agradar a Dios? Bueno, cuando nos remitimos al libro de Génesis, capítulo 5, encontramos 2 o 3 versículos que nos hablan acerca de Enoc. Y dice la Escritura que caminó Enoc con Dios. Esa frase es más profunda de lo que nos podemos imaginar. Caminó Enoc con Dios. Dice que vivió 365 años y no vio muerte porque Dios se lo llevó. Pero antes de que se lo llevara, ahí dice que caminó con Dios. ¿Y qué podemos entender por caminar con Dios? Porque bueno, lo primero que viene a nuestra mente es que Dios está en todas partes y que podemos hablar con Él en todo momento y que podemos encomendar nuestra vida a Él a cada instante. Pero caminar con Dios habla de una senda, habla de una ruta, habla de una dirección, habla de seguir a Dios. Todos podemos saber que Dios existe, pero no todos seguimos los caminos de Dios. Todos podemos creer que Dios existe e incluso encomendar nuestra vida cuando estamos en algún problema, pero después del problema seguir nuestro propio camino. En el tiempo de Enoc, según leemos en la Escritura, había una generación con tendencia al mal. Así dice la palabra del Señor, que el corazón de los hombres siempre estaba con la tendencia al mal. Y el mal iba en incremento, el mal iba en aumento. El mal, siempre que una persona traspasa los linderos, las siguientes generaciones lo siguen traspasando más. Y después ya se toma como normal algo que algunas generaciones no lo tomaban a bien. Y después se sigue incrementando y los límites, los linderos se siguen ampliando hasta que una sociedad pierde el rumbo, una sociedad cae en una terrible decadencia. Uno lee la palabra de Dios y se da cuenta que eso era la constante. Había una visitación divina, había una generación que buscaba a Dios, pero paulatinamente las siguientes generaciones se iban perdiendo, se iban extraviando, se iban alejando, hasta que eran todo lo contrario, todo lo opuesto a lo que alguna generación fue. No solamente lo vemos en la Biblia, también lo podemos ver en la historia. Imperios que de alguna manera se establecen, hay una prosperidad, hay un avance, un desarrollo. Y entonces uno después, al ver la historia, se da cuenta de que hay cataclismos imperiales, pero cuando uno lee con atención qué ocurría, cuál era la conducta de la gente en ese tiempo, se da cuenta que había pérdida de valores, pérdida de principios, pérdida de respeto, pérdida de honra, pérdida de espiritualidad y una serie de cosas que hoy mucho lo estamos viendo, se está viendo como normal. Hay cuestionamientos acerca de la palabra de Dios, si debe regir nuestra vida, si debemos establecer los fundamentos de la palabra de Dios para el matrimonio, para la familia, para la vida. Y hay una serie de pensamientos permeando, donde podemos ver que la sociedad cada vez va más en decadencia, hasta que llega lo inevitable, hasta que llega el punto donde se dan cataclismos, se dan situaciones terribles. Entonces, a Enoc le tocó caminar con Dios en un tiempo donde la tendencia del ser humano era ir hacia el mal. Tanto que tiempo después vino un diluvio para destruir la humanidad a causa de tanta maldad que había. Dios tuvo que poner un freno. A veces Dios tiene que poner un freno para llamar nuestra atención. Esos frenos a veces son a través de terremotos, de tormentas, de tsunamis, de situaciones que nos llevan a examinar cómo estamos desarrollando la sociedad entera, la vida, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde nos llevan las modas, hacia dónde nos llevan los pensamientos. Sabes que hay una narrativa que se siembra en las generaciones a través de los medios, a través de las redes sociales, a través de diversas formas se permea un pensamiento que se establece y
pasa a formar parte de una cultura de la gente y de pronto nos va conduciendo sin que nos demos cuenta, porque todos van para allá, porque todos lo usan, porque todos lo dicen, porque todos lo aceptan, porque si lo dijo fulanito de tal, que es un referente en las redes sociales, entonces debe ser cierto. Entonces a veces nos dejamos llevar porque lo que las redes sociales o referentes o influencers dicen sin tomar en cuenta lo que la palabra de Dios enseña. Entonces Enoc caminó con Dios en un tiempo donde todos iban contrarruta y Enoc iba con Dios. Hay un pasaje que viene en uno de los salmos en donde dice lo siguiente, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Fíjate dos cosas, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel veía las obras de Dios, veía el milagro, veía la provisión, veía el maná, veía el agua de la roca, veía o tenía la sombra. Es decir, veían los beneficios, pero a Moisés le reveló sus caminos. ¿Qué quiere decir que le reveló sus caminos? Quiere decir que le mostró la manera en que podían ocurrir milagros, la manera en que podían agradar a Dios, la manera en que Dios desea que nosotros nos comportemos. Muchos de nosotros estamos interesados en las obras de Dios, estamos interesados en un milagro, estamos interesados en que supla una necesidad, pero la verdad es que la gran mayoría no está interesada en conocer los caminos de Dios. Basta con saber si leemos la palabra, basta con saber cuánta gente lee las Escrituras. Mucha gente, usted le pregunta a 10 personas que si creen en Dios, la mayoría va a decir que sí creen en Dios. Aunque ahorita estamos en un tiempo donde hay anarquía y muchos ya cuestionan la existencia de Dios. Sin embargo, cuando le preguntamos a personas, podemos encontrar que hay gente que cree en Dios, sin embargo, no sabe lo que dice la palabra, no sabe cómo andar en los caminos de Dios, no tiene tal vez el tiempo, el interés o la necesidad de meterse profundamente en las Escrituras para conocer los caminos de Dios. Eso caracterizó a Enoc. Enoc caminó con Dios. Tal vez no había tecnología, tal vez no había tanta distracción, tal vez no había tantas cosas que hoy tenemos. Sin embargo, él en ese contexto caminó con Dios. Y hoy nosotros, en medio de tanta actividad, de tanta información, de tanto que nos roba el tiempo las redes sociales y nos tienen atrapados, nosotros tenemos que hacer ese espacio para caminar con Dios, para agradarle a Él, para ir en la dirección que Él tiene para nuestra vida. Déjame decirte que no hay nada mejor en esta vida que caminar hacia donde nos quiere llevar el Dios que nos creó. Porque si Dios nos creó con un propósito, quiere decir que hay un plan, quiere decir que hay un proyecto de vida, quiere decir que hay una serie de asuntos preparados para nosotros desde antes de que naciéramos. Cuando uno va a la palabra se da cuenta que Dios es un ser inteligente que antes de que naciéramos ya predestinó para nosotros un camino, predestinó para nosotros una vida, predestinó para nosotros un propósito. Y es importantísimo que nosotros caminemos con Dios para descubrir propósito y para vivir en Él. Imagínate tener toda una vida para cumplir un objetivo y nunca tener el tiempo para buscar ese objetivo, nunca tener el tiempo para saber por qué estamos aquí, por qué tengo estos talentos, por qué tengo estos dones, por qué tengo estos sueños que no me dejan dormir, esta visión que me gobierna, que me controla. Imagínate tener toda una vida para poder descubrirlo y lograrlo y pasar de largo y nunca descubrirlo. Por eso nosotros debemos meditar en la fe de Enoc. Dice que por la fe, Enoc, esto es un asunto de fe. La gente puede decir que podemos ser fanáticos, la gente puede decir que podemos ser exagerados, la gente puede decir que podemos estar rayando en extremos. Sin embargo, aquellos que despertamos en el espíritu, que sabemos que hay algo más que lo superficial, que lo terrenal, que lo natural, y empezamos a buscar a Dios, entonces descubrimos que hay una vida, un camino. Hay alguien que quiere caminar con nosotros, que es nuestro Padre, que es Dios, a través del Espíritu Santo y dirigirnos a su perfecto propósito. Por la fe, es un asunto de fe. La gente puede tener opiniones, pueden darte unas buenas opiniones, pero tú debes hacer crecer esa fe. Tú debes buscar a Dios que no podemos tocar,
a un Dios que no podemos ver con los ojos físicos y que no escuchamos con nuestros oídos naturales, pero que sabemos que está con nosotros, sabemos que existe. Por eso es un asunto de fe, es un asunto del espíritu, no es un asunto de la mente. La lógica me dice una cosa, pero el espíritu me dice otra cosa. Recuerda que somos seres tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es alimentado, el alma, la mente puede ser también alimentada, pero el espíritu, que es donde Dios habla y es donde se genera la fe, tiene que ser también alimentado. Y es alimentado cuando nos damos el tiempo para escuchar la palabra de Dios. Es alimentado cuando nos damos el tiempo para escuchar mensajes como el que te estoy compartiendo en esta mañana o en este día, en esta tarde, según la hora que lo estés escuchando, o como lo escuchas cuando vas a una reunión de una congregación, de una iglesia, donde te hablan mensajes de la palabra de Dios. No mensajes motivacionales, porque los mensajes motivacionales van al alma, te hacen sentir bien, te endulzan el oído. Sin embargo, la palabra de Dios es sustancia espiritual, es alimento que va a tu corazón, que va al centro de tu vida, no en la emoción, no en los sentimientos, sino en lo más profundo de tu ser, que es donde Dios habla, donde te puedes comunicar con Dios. Recuerda que Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, este pasaje de Hebreos dice que antes de ser traspuesto, Enoc dio testimonio de haber agradado a Dios. Hay una versión que dice, la gente decía que Enoc era un hombre que agradaba a Dios. Esto nos habla de que la gente notaba que Enoc tenía algo diferente. Esto nos habla de que la gente testificaba de Enoc. Ahora, yo quiero imaginarme porque este pasaje dice que fue traspuesto y no fue hallado. Así dice, no fue hallado. Dice Hebreos 11, que fue traspasado para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. No fue hallado. Quiero imaginarme que lo anduvieron buscando. Quiero imaginarme que anduvieron rastreándole, oye, y Enoc, y Enoc, y Enoc, y empezaron a buscarlo la gente, sus amigos, la gente que lo rodeaba, los vecinos, y cuando no lo encontraron, llegaron a la conclusión de que Dios se lo había llevado, y se lo llevó, ¿por qué? Porque era un hombre que daba testimonio de haber agradado a Dios. Mira cómo relaciona nuestra relación con Dios también con el testimonio que damos a la gente. Porque si yo digo creer en Dios, mis conductas, mis palabras y mis comportamientos darán evidencia de que realmente yo creo en Dios. Creer en Dios no es una religión que me aísla de los demás. Creer en Dios no significa que yo me creo un santurrón o mejor persona que los demás, de ninguna manera. Todos somos personas que necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. Todos somos personas que tenemos grietas en el carácter, grietas en el alma, que tenemos necesidades, pero que hemos entendido que nuestra mayor necesidad es depender de Dios. Depender de Dios. Y la gente daba testimonio de Enoc, de que era un hombre que agradaba a Dios. Lo veían, sus conductas, sus palabras, sus comportamientos, su forma de ser, su forma de vivir. Por eso Hebreos 11:6 dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Fíjate bien en estas palabras, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podemos agradar a alguien a quien no vemos? Solamente creyendo que existe. Por ejemplo, si yo quiero agradar a Dios, mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento en la calle y aún mis más profundos pensamientos van a ser con respeto y honra a Dios. Porque aunque no lo veo, yo sé que Él existe. Ahora, si yo no tengo fe, entonces yo no cuido mi conducta en el trabajo, yo no cuido mi conducta en casa, porque yo tengo una creencia o tengo una religión. Pero cuando es una fe genuina, tú buscas agradarle en todos tus caminos. Tú no buscas quedar bien con el pastor, con el sacerdote, con el dirigente religioso. Tú no buscas quedar bien con los mentores espirituales, porque tú sabes que donde quiera que te encuentres, aunque el ojo humano no te vea, aunque las personas no puedan leer tus pensamientos, tu fe te hace consciente de que Dios está ahí. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres saber qué tanta fe tienes? Examina tus comportamientos cuando la gente no te ve.
Examina tus comportamientos cuando los hermanos no te ven. Es ahí donde brota la fe genuina. Ahora, esto no lo digo para hacer sentir mal a nadie o para juzgar a nadie, sino para que pesemos nuestra realidad espiritual. Pesemos la sustancia de la fe. ¿Realmente tengo fe? Y si no tengo fe, tengo que procurar esa fe. Porque si tengo fe, entonces voy a agradar a Dios. Si tengo fe, mi testimonio va a ser congruente. Él me va a dar la fuerza para ser transformado. Él me va a dar la capacidad de poder caminar contracorriente. A veces la presión puede estar en casa, en el trabajo, en la escuela, donde todos nos empujan o nos incitan a que andemos por sus caminos. ¿Y cómo puedo yo permanecer firme y agradar a Dios? Teniendo fe que Él existe. Y que no solamente existe, sino que está conmigo, me puede fortalecer para tener victoria ante lo que estoy enfrentando. Y no solamente eso. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Dos cosas. La fe nos permite creer que Él existe. Nos da la certeza, la convicción de que Él existe. Esto me lleva a tener comportamientos, como ya lo mencioné, conductas, palabras y pensamientos que honren a Dios. Ya lo mencioné. Pero la segunda es la inspiración que tenemos, porque dice que es galardonador de los que le buscan. O sea que si yo le busco hay un galardón. Si yo le agrado hay un galardón. Cuando voy contracorriente, cuando resisto la presión de la familia, de los amigos, del contexto donde me desarrollo diariamente, si yo me mantengo firme, creyendo en Dios, no solamente tendré victoria sobre esa adversidad, sino que habrá un galardón. Aquí dice este pasaje, un galardón para los que le buscan. Y este galardón tiene que ver con recompensas, con bendiciones. Habrá quien diga, pues yo no busco a Dios por bendiciones. Bueno, se respeta, pero yo sí necesito las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis amigos, sobre la gente que amo, la gente que está cerca de mí. Yo sí necesito las bendiciones de Dios. Yo quiero que a la gente le vaya bien y quiero que también a mí me vaya bien. ¿A quién le gustaría que le vaya mal? Obviamente a veces pasamos por momentos difíciles donde ahí también necesitamos fortalecernos en Dios y fortalecer nuestra fe, creyendo que después de ese momento difícil habrá una recompensa, ¿sí? Porque el Señor dice en el libro de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira cómo la fidelidad es recompensada. Hay recompensas aquí en la tierra y hay recompensas en la eternidad. Hay galardones aquí en la tierra y hay galardones para cuando lleguemos allá. Yo estoy seguro de eso. Y creo que todos esos galardones pueden venir a nosotros a través de Cristo Jesús. Porque la forma en que nosotros podemos llegar a Dios es a través de Cristo Jesús. Y esta es una buena oportunidad para saber para que examines qué tanta fe hay en ti. O qué tanto de Jesús hay en ti. Qué tanto de Cristo hay en ti. Y es una buena oportunidad para orar a Dios y pedirle que nos dé más de su Hijo Jesús. Que nos imparta más de la vida de Cristo. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Voy a orar por ti. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que la persona que me está escuchando pueda tener en este momento una apertura de cielos. Que tu Espíritu Santo alumbre sobre su vida. Que le imparta la vida de Jesús. Una vida que te agrada a ti. Una vida, Señor, que busca tus caminos. Pedimos, Señor, que la vida de nuestro Señor Jesucristo sea impartida sobre la persona que me está escuchando. Que no solamente tenga el concepto de Jesús como una doctrina o una religión, sino como una vida que transforma, una vida que cambia todo, una vida que nos lleva a lo mejor que Dios ha preparado para nosotros. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Te recuerdo que hay un QR que aparece ahí en pantalla que tú puedes escanear para que te hagamos llegar un libro de manera gratuita que puede bendecir y edificar tu vida. Te recuerdo que todos los domingos a las 11 de la mañana estamos en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición y recuerda, Dios está contigo.
Hola, soy el pastor Natán de los Reyes y quiero invitarte a que formes parte de esta gran comunidad llamada Pan de Vida, donde te encontrarás con el amor de Dios. Nuestras reuniones son los domingos a las 11 de la mañana en el Auditorio Municipal de Tampico. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Dios quiere restaurar tu familia. Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 11 de la mañana a un costado de la carretera en Villa Cacalilao, Veracruz, en el antiguo restaurante de Mario Wong. Ven con tu familia y sé completamente libre. Pan de Vida, Villa Cacalilao. Nuestro Padre te espera en tu casa. Ven todos los domingos a las 2 de la tarde a nuestras reuniones en Vega de Otates. Deja que el amor de Dios sane y restaura tu familia. La Iglesia Santidad a Jehová. Un lugar para todos. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró. Forma parte de una familia que ama a Dios. Te esperamos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras reuniones en el segundo piso del restaurante Mr. Pizza. Ven por tu bendición, el deseo de Dios para sus hijos. Iglesia Cristiana Viento Recio, Pánuco. Al escuchar tu voz, las fuerzas recobró mi corazón. Estos son los ejemplares que utilizamos en la Escuela de Campeones. Iniciamos con una restauración interior de nuestras emociones. Continuamos por el camino de la verdadera libertad espiritual y emocional que Cristo nos da a todos sus hijos. Además, fundamentos para la restauración integral de nuestra familia, trayendo orden y paz a nuestro hogar. El último libro de esta saga nos enseña que la verdadera prosperidad que Dios da no añade tristeza, sino gozo y bendición para nuestro hogar. Adquiérelos ya. Contáctanos en la página de Facebook Editorial Pan de Vida o a este número. Editorial Pan de Vida.